Gestión de riesgos en seguridad de la información a cargo del ingeniero Miguel Ortuño. El ingeniero Miguel Ortuño, una pequeña presentación para que sepan quién les estará hablando en esta hora siguiente. Él es auditor de sistemas en el Banco Fácil actualmente. Tiene bastante experiencia en la parte de la banca, en la parte de entidades financieras, como auditor de riesgo, auditor de sistemas, oficial de seguridad de la información. Tiene conocimientos de ciberseguridad, de las normas ISO que se implementan, de las auditorías que se pueden realizar en la parte de seguridad informática y seguridad de la información. Tiene una maestría en auditoría y seguridad informática en la Escuela de Ingenieros de la Gabriel René Moreno de Santa Cruz y una maestría en administración de redes convergentes. Como podemos ver, el ingeniero Miguel es una persona muy bien formada. Él es ingeniero en redes y telecomunicaciones de profesión y tiene diversas licencias y certificaciones que avalan su conocimiento. Estamos con un honor de tenerlo acá presente en este primer Congreso de Tecnología de la Información y Gestión Empresarial. Bienvenido, ingeniero Miguel. No sé si está listo su audio o su presentación. Cuando usted guste, puede comenzar. Le damos la bienvenida, le damos el agradecimiento de parte de TechGreen Capacitaciones por estar aquí en este evento, ¿no? Que reúne a varios estudiantes y profesionales que quieren ampliar su conocimiento. Bienvenido, estimado ingeniero. Bien, Armando, muchas gracias por la presentación. Igualmente agradecer a todos los participantes que, bueno, se dieron un tiempito en su agenda, ¿no?, para poder compartir esta conferencia. Y bueno, como bien lo indicaba Armando, yo soy un profesional en redes y telecomunicaciones y actualmente me encuentro desempeñando funciones como auditor de sistemas en una entidad de intermediación financiera, ¿no?, que en este caso sería el Banco Fácil. Bueno, pero vamos a aprovechar esta oportunidad para hablar sobre lo que es la gestión de riesgos de seguridad de la información. Este es un tema muy sonado y que está empezando a emerger aquí en Bolivia por el hecho de que cada día existen nuevos riesgos, ¿no?, que las empresas tienen que empezar a identificar, tienen que empezar a tratar y tienen que empezar a gestionar. Entonces, en ese sentido, les voy a compartir mi pantalla para que podamos ver una breve presentación en PowerPoint. La clase, o bueno, la conferencia va a estar dividida en dos partes. La primera parte va a ser algo teórico y la segunda parte va a ser algo práctico. En la segunda parte vamos a ver cómo realizar un análisis de riesgos de seguridad de la información bastante básico. Ya que si nos sentamos y nos ponemos a ver a detalle el tema de riesgo, bueno, 1 hora y media no es suficiente, ¿no? Por favor, me avisa, Armando, si puede ver mi pantalla. Sí, ingeniero, se puede ver su escritorio. Ahora sí se ve la diapositiva. Ok. Bien, antes de hablar de lo que es la gestión de riesgos de seguridad de la información, vamos a hablar para qué tipo de negocio, para qué tipo de empresa y dónde se posiciona la gestión de riesgos de seguridad de la información en una organización. Para empezar, la gestión de riesgos de seguridad de la información corresponde al nivel estratégico de las organizaciones. Recuerden que las empresas se conforman por niveles, ¿no? Existe el nivel estratégico, existe el nivel táctico y existe el nivel operativo, donde se ve toda la parte técnica, la implementación de tecnologías y diversos sistemas de información, ¿no? En el nivel operativo se ve qué es lo que se administra, o sea, la manera de administrar estas tecnologías, la manera de gestionar y dar mantenimiento a los recursos tecnológicos. Y en la parte estratégica está el diseño e implementación de controles, el diseño e implementación de políticas y de procedimientos que te permite mantener y soportar la tecnología del negocio, ¿no? Entonces, la gestión de riesgo de seguridad de la información son para empresas que están constituidas y establecidas, ¿no? Que por lo general puede ser empresas SRL, empresas comerciales SRL, pueden ser en este caso entidades bancarias, que para las entidades bancarias existe una regulación a nivel nacional que te exige que tienen que empezar a gestionar los riesgos de seguridad de la información. Y entiéndase por riesgos de seguridad de la información todos aquellos riesgos relacionados a medios que soportan los datos, medios que soportan información,
Dentro de este ámbito se incluye lo que son hardware, software, servidores, documentos, se incluye lo que son personas, conocimiento, información transmitida por una conversación, comités, reuniones, etcétera. Vamos a ir desglosando cada uno de estos puntos conforme vayamos avanzando en la conferencia. Pero básicamente la gestión de riesgos de seguridad de la información es un proceso encaminado a alcanzar un equilibrio óptimo entre concretar las oportunidades para obtener ganancias y minimizar las pérdidas. Por ejemplo, vamos a ponernos un caso de estudio. Hagamos de cuenta que tenemos una empresa comercial que busca expandir sus canales de venta. Normalmente esta empresa comercial vende cerámica, ¿ya? Y busca expandir sus canales de venta. Entonces ellos buscan, hagamos de cuenta que la empresa es de electrodomésticos. Busca expandir sus canales de venta, tiene instalaciones ubicados en diferentes partes de la ciudad, pero esta empresa quiere llegar a más gente. ¿Qué es lo que tiene que hacer para llegar a más gente? Indudablemente tiene que empezar a adoptar las tecnologías como medio o canal de venta. Entonces, en este caso, puede ser que la empresa decida, ¿no?, abrir una página web e incluso abrir una página web de compra de medios electrónicos, ¿no? Entonces, en este caso, ya la empresa está implementando tecnología que a su vez tiene un riesgo inherente a esa tecnología. Entonces, la gestión de riesgos de seguridad de la información busca obtener mayores ganancias mediante la adopción de tecnologías y la implementación de recursos tecnológicos y minimizar las vulnerabilidades de pérdida por los riesgos de esas tecnologías. En términos prácticos del negocio, la gestión de riesgos significa que el riesgo se gestiona de manera tal que no tenga impacto significativo en los procesos de negocio y que se establecen niveles aceptables de aseguramiento y previsibilidad sobre los resultados deseados. Pero en una estructura de gobierno de seguridad de la información, ustedes saben que esta función, esta actividad tiene que ser responsabilidad de alguien en su organización, ¿no? Normalmente las empresas están estructuradas de la siguiente manera, ¿no? Tienen una gerencia general, tienen una gerencia de comercial, tienen una gerencia de ventas, tienen una gerencia, las más maduras tienen una gerencia de riesgos, etcétera. Pero el responsable de la gestión de riesgos de seguridad de la información de la organización, en este caso, se le asigna al oficial de seguridad de la información. No sé si de repente alguno de ustedes ha podido escuchar ese cargo o ha podido ver estos cursos que se ofrecen, ¿no?, a nivel nacional por alguna de las empresas. Incluso este curso te permite formarte para poder ser un gestor de riesgos de seguridad de la información e implementar tecnologías, ¿no?, en la implementación de tecnologías. Es importante resaltar que el oficial de seguridad de la información es un cargo, por ejemplo, yo les hablo desde el punto de vista de las entidades de intermediación financiera para los bancos, es un cargo de suma importancia porque este tiene relación directa con lo que es el directorio y la alta gerencia. Es decir, que es un cargo bien posicionado en la estructura organizativa que tiene una suma responsabilidad que son gestionar los riesgos de seguridad de la información. Porque, a ver, supongamos que en un banco sufre un ataque de DOS a sus servicios principales transaccionales o sufre un ataque, por ejemplo, de un ransomware que puede llegar a comprometer la continuidad del negocio. El principal responsable de no haber identificado esos riesgos es el oficial de seguridad de la información. Entonces, en este caso, si el negocio se detiene, el banco pierde por cada minuto que pasa, por cada transacción que no se realiza. Entonces, imagínense el dinero que se pierde por la no disponibilidad de un sistema en 24 horas. Y si el negocio no está preparado, se puede perder incluso la disponibilidad del sistema de hasta una semana, 2 semanas, un mes, depende de la amenaza, ¿no? Entonces, es aquí donde entra el responsable de seguridad de la información. En este caso, es importante tener en cuenta el tema del compromiso de la alta gerencia para con la seguridad de la información de la empresa. Cuando hablamos de compromiso, hacemos referencia a lo que es inversión. La gestión de seguridad de la información no solamente consiste en contratar a una persona que gestione los riesgos de seguridad de la información, sino es que consiste en invertir sobre los diferentes controles que se va a identificar para poder mitigar los riesgos, ¿no? Por ejemplo,
vamos otra vez a un escenario de una entidad financiera. Como ustedes saben, las entidades financieras tienen distintos servicios expuestos al público y estos servicios son transaccionales, ya sean cajeros automáticos, ya sean aplicaciones móviles transaccionales o algún otro medio que se pueda establecer, ¿no? Entonces, en este caso, implementar de repente un dispositivo, un WAF para la protección del sitio web del banco, llega a costar incluso hasta $100,000 de inversión en un equipo de seguridad. Todo esto se tiene que justificar, esta inversión tiene que estar justificada y se tiene que ver la necesidad de ese control en la implementación. Y todo esto se realiza en base a un análisis de riesgo de seguridad de la información. Dentro de la estructura organizacional, como les comentaba, normalmente en entidades financieras lo que podemos ver acá es que entidades financieras tienen la responsabilidad de gestionar riesgos de crédito, riesgos de liquidez, riesgos operativos y riesgos de continuidad del negocio. En este caso, para entidades financieras, el riesgo de seguridad de la información y el riesgo tecnológico entra y forma parte de lo que es el riesgo operativo, ya que este es un riesgo que se presenta día a día, ¿no? En el desarrollo de las funciones del personal de la entidad financiera. Entonces, el riesgo tecnológico y el riesgo de seguridad de la información forman parte de lo que es el riesgo operativo. Y todo esto depende de una gerencia de riesgos, ¿no? Que es el responsable de hacer que estos riesgos se analicen, se identifiquen y se controlen de manera periódica. Hay que resaltar que esta unidad de riesgos es una unidad preventiva, ¿no? Preventiva significa que voy a actuar y voy a identificar antes de que pase, porque cuando pasa, la empresa pierde bastante dinero y vuela en la cabeza de los responsables. Entonces, es importante que los responsables que asumen estos roles sepan, ¿no? Cuál es su rol, también estén debidamente formados en la gestión de riesgos para que también puedan soportar las operaciones del negocio. Al fin y al cabo, la gestión de riesgos es un proceso que apoya a la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque identificamos a las amenazas, identificamos a las vulnerabilidades antes de que sucedan. Y al ser preventivo, te permite también ser proactivo, implementar controles antes de que se materialice alguna pérdida, ¿no? Entonces, esto te permite alertar a la alta gerencia de una empresa o una organización a poder decirle, mira, al director o a los accionistas, decirles, miren, estos son los riesgos a los que nos estamos enfrentando y si no tomamos acciones podemos perder $1 millón anual. Entonces, esa decisión le permite al accionista decir, ok, voy a invertir en esto para mitigar esta pérdida, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, la gestión de riesgos te permite apoyar a la toma de decisiones. Que si ustedes se dan cuenta, la gente que maneja el dinero no es gente experta en tecnología, no es gente experta en procesos, sino que son gente inversora que quieren invertir y quieren obtener ganancias. Entonces es importante en este caso tener un análisis de riesgo bastante sólido, ¿no? Y si logran entender lo que es la gestión de riesgo y comprender, es un recurso muy valorado para la organización. Se vuelven en profesionales o en cargos que el negocio es opinión antes de tomar una decisión. Es muy importante. Es por ello que esta rama ha empezado a emerger en los últimos años y se ha posicionado como un cargo bastante atractivo, ¿no? Pero de alto riesgo. Bueno, antes de hablar y antes de entrar de lleno a lo que es la teoría de la gestión de riesgos de seguridad de la información, hay que hacer énfasis en dos cosas. Primero, cuando hablamos de riesgos de seguridad de la información, hablamos de todos aquellos riesgos que tienen que ver con el medio o soporte que se utiliza para transmitir información, para almacenar información o para comunicarlo, ¿no? Entonces, estos medios, según la ISO 27002, que es una norma para las buenas prácticas, tenemos, por ejemplo, las siguientes clasificaciones: datos o información, software, hardware, servicios. ¿Qué servicios? Se preguntarán ustedes. Servicios de tecnología de la información, por ejemplo, servicios de TI,
personas, por ejemplo. Si yo les hago una pregunta y bueno, ustedes contestarán en su mente, ¿no? Y podrán compartir de repente o no la opinión conmigo. El responsable de infraestructura de su organización, ¿cuántos conocen a los responsables de infraestructura o responsables de servidores? Que de verdad conocen mucho de cómo funcionan las cosas ahí y que de alguna manera el negocio empieza a generar una dependencia sobre esa persona. Es decir, que si la persona el día de mañana se va, en muchas organizaciones ese negocio en la parte tecnológica deja de funcionar. ¿Por qué? Porque el señor de infraestructura tiene mucha información, no solamente almacenada en los discos duros ni en fierro, ¿no? Sino que tiene mucha información de cómo funciona la infraestructura, cómo está estructurada los diferentes sistemas, cómo se comunican los diferentes web services, de todo el ecosistema de sistemas de información de la empresa. Entonces, el día de mañana esa persona decide irse y ya no volver, muchas empresas les ha puesto que no tienen una persona de backup que pueda sacar airosa a la empresa, ¿no? De la ausencia de esa persona. Entonces, en este caso, por eso se considera que las personas son activos de información, porque al fin y al cabo los activos de información es todo aquel recurso que tiene valor para la organización. También el conocimiento es un activo de información. Por eso los gerentes en las diferentes empresas son bastante valorados porque tienen información confidencial, información sensible de las empresas, ¿no? Y también, bueno, tener una buena remuneración, bueno, ser pagados económicamente muy buenos. Ellos tienen ese compromiso de guardar la confidencialidad de su información, de poder ser de alguna forma llamado personal de confianza, ¿no? Y poder acceder a muchas otras cosas que de repente otros cargos no tienen acceso. Entonces, el conocimiento también se considera un activo de información. Y cuando nosotros empezamos a gestionar los riesgos, tenemos que gestionar los riesgos de cada uno de estos tipos, ¿no? De los datos, de los software, de hardware, de servicios, de personas y el conocimiento. Más adelante, cuando hagamos la práctica, vamos a tomar unos dos tipos, ¿no? Vamos a hablar sobre riesgos de servicios de TI y riesgos de hardware y van a ver y se van a dar cuenta cómo empezar a hacer un análisis de riesgos de seguridad de la información. Bueno, cuando hablamos de análisis de riesgo operativo, hablamos de que se va a empezar a hacer, a evaluar procesos. Pero cuando hablamos de análisis de riesgo de seguridad de la información o riesgo tecnológico, se evalúan activos de información. Son dos cosas muy distintas, ¿ya? Por eso que si es que alguna vez ustedes llegan a ocupar algún cargo, tengan en mente que cuando hablamos de riesgo operativo, hablamos de procesos. Cuando hablamos de riesgo tecnológico o de seguridad de la información, hablamos de activos de información. Bueno, el proceso de gestión de riesgos. ¿Qué es el proceso de gestión de riesgos? Es un procedimiento sistémico sobre el cual yo voy a empezar a identificar, analizar, evaluar y tratar riesgos, ¿no? El proceso que ustedes ven en su pantalla es un proceso bastante conocido propuesto por la ISO 2731000, la ISO de gestión de riesgos. Y este esquema está propuesto y está pensado no solo para riesgos de seguridad de la información, sino que para riesgo operativo, riesgo de liquidez, riesgo de lavado, N montón de riesgos que se pueden tratar con este mismo proceso sistémico. Y lo que vamos a hacer en este momento es ver qué es lo que se realiza en cada etapa de este proceso. Por ejemplo, el proceso está compuesto por las etapas de establecimiento de contexto, identificación de los riesgos, análisis de riesgos, valoración de riesgos y tratamiento de los riesgos. Fíjense que en cada una de estas etapas se lleva a cabo una tarea de comunicación y consulta a los expertos y de seguimiento, control y revisión. Es importante que cuando se empiezan a identificar riesgos en una organización, se realice en conjunto a un equipo de multidisciplinario. Es decir, que no solamente los responsables de tecnología de la información o los responsables de seguridad de la información deben formar parte de un análisis de riesgo, sino es que también debe formar parte de un análisis de riesgo la persona operativa, la que utiliza el día al día los sistemas. También puede formar parte del análisis de riesgo de repente otras unidades de riesgo, por ejemplo, riesgo operativo,
riesgo crediticio, riesgo de liquidez, porque ellos conocen cómo puede llegar a afectar la no disponibilidad de un sistema, ¿no? Es importante conformar estos equipos multidisciplinarios que te pueden apoyar, ¿no? Te pueden alimentar con su opinión de valor para poder identificar o gestionar los riesgos de mejor manera. En teoría, en resumen, yo, como oficial de seguridad de la información, no puedo sentarme en mi escritorio y realizar un análisis de riesgo de seguridad de la información yo solo, porque de seguro no va a estar alineado a los requerimientos del negocio. Porque ¿qué es? Yo como oficial de seguridad de información solamente veo una parte del proceso del negocio, no veo el proceso integral, que es lo que hacen todas las áreas, en qué les puede afectar, porque la no disponibilidad de un sistema puede afectar de diferente manera al área comercial que al área de operación. Al área comercial le importa vender el producto, vender el servicio, pero al área de operaciones le importa operar. El servicio ya vendido le importa operar, le importa materializar ese servicio vendido, ¿no? Entonces, la no disponibilidad, por ejemplo, de un sistema contable podría afectar al área de operaciones porque ustedes saben que de manera diaria se realizan cuadres contables y conciliaciones, ¿no? Y al área comercial de repente no le afecta en gran manera porque el área comercial su objetivo es vender. Si ustedes se dan cuenta, es importante identificar los riesgos en base a los procesos críticos del negocio. ¿Y qué son los procesos críticos del negocio? Son aquellos procesos que si dejan de operar, el negocio empieza a perder significativamente dinero. Hablemos, por ejemplo, de entidades financieras, que es donde yo me desenvuelvo mejor. En entidades financieras, si es que el banco no realiza préstamos, no realiza colocaciones, no realiza cualquier otro producto de transacciones de banca por internet, pierde dinero. Entonces, para mí, los procesos de colocaciones, los procesos de captaciones y de carteras son procesos críticos, ¿no? Y por ende, los sistemas que soportan esos procesos críticos nos tienen que garantizar una disponibilidad aceptable. Y cuando hablamos de disponibilidad aceptable, tenemos que pensar que el sistema tiene que estar disponible cada vez que la parte operativa lo necesite. Y bueno, hablando de banca por internet, tiene que estar disponible a las 24 horas, porque si es que hay algún tema de banca por internet o cajeros automáticos, no les ha pasado de repente a ustedes que cuando van, el cajero no está funcionando y uno pues agarra y toma un poco de molestia, digamos, ¿no? Porque no está funcionando el cajero, digamos. Entonces, de alguna forma, le quitamos ese nivel de satisfacción a nuestros clientes, ¿no? Porque como está ahora la oferta, el cliente puede agarrar su dinero y llevárselo a otra entidad financiera, ¿no? Entonces, es muy importante. Fíjense cómo, lo que quiero que entendamos es cómo los negocios actualmente empiezan a depender de las tecnologías. Y es acá donde entramos los gestores de riesgos, ¿no? Empezar a identificar y ser proactivos antes de que se materialice alguna pérdida, ya sea económica o de satisfacción del cliente. Bueno, vamos a entrar a la primera etapa. La primera etapa es el establecimiento del contexto. En esta etapa, ¿qué es lo que se hace? Acá en esta etapa se estudia el negocio, ¿ok? Se ve el negocio, el analista de riesgo de seguridad de la información tiene que sentarse acá y pensar qué negocio es el sobre el que estoy trabajando, cuál es el proceso crítico de mi negocio o cuál es el producto o servicio que vende mi negocio, cuáles son las fortalezas de mi negocio, cuáles son las oportunidades de mercado, cuáles son las debilidades y las amenazas, ¿no? Entonces, en base a esta metodología, fortalezas, oportunidades, amenazas, el analista de riesgos puede llegar a decir, ok, mi empresa es una empresa comercial que está comenzando a adoptar tecnologías para la venta por internet. Entonces, yo empiezo a conocer mi negocio, cuáles son, en este caso, las fortalezas. Las fortalezas son de que estoy empezando a entrar a un mercado en el cual existe bastante demanda, ¿no? Porque ustedes saben que hoy en día todo se realiza por internet y la sociedad está empezando a coger una dependencia, ¿no? De buscarlo, no sé, en marketplace, empezar a buscar en estos medios tecnológicos algún producto para su compra, ¿no? Entonces, en este caso, el analista de seguridad de riesgos identifica estos puntos y dice, ok, entonces como mi negocio está empezando a tender a vender por internet, yo tengo que proteger y mitigar esos riesgos de la venta por internet, que en este caso pueden ser muchos, ¿no? Vamos a verlo en un ejemplo más adelante,
cuáles son aquellos riesgos para ventas y servicios por Internet. Pero aquí, en este punto, se trata de conocer el negocio. Ya hablando un poquito más de empresas ya establecidas, empresas que, por ejemplo, organizaciones SA. Las organizaciones SA manejan políticas, manejan metodologías, manejan un montón de documentación interna que te puede ayudar a establecer el contexto de tu negocio. No sé si alguno de ustedes ha escuchado sobre planes estratégicos, organizacionales, planes operativos que se establecen de manera anual. Entonces, cada uno de estos planes se define a nivel estratégico de la organización para cumplir ciertos objetivos, ya sea en venta, ya sea en cantidad de servicios, ya sea en temas de ganancia, ¿no? Entonces, toda esa información para mí me va a servir como input para establecer el contexto de mi negocio. Ahora, después de lo que es el establecimiento del contexto, entramos a una etapa que es la identificación de los riesgos. ¿Qué significa la identificación de los riesgos? ¿Y qué hacemos en esta etapa? Básicamente las tareas que realizamos en la identificación de los riesgos es agarrar nuestro inventario de activos de información y empezar a ver cuáles son los riesgos a los cuales están expuestos mis activos de información. Por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, un servidor, ¿a qué riesgos está expuesto? Un servidor, un hardware, digamos, pongámosle un IBM o uno de estos servidores Cisco, por ejemplo. ¿A qué tipo de riesgos está expuesto? Depende de su ubicación, puede estar expuesto a riesgos del medio ambiente, pero si es el fierro en sí, está expuesto, por ejemplo, a riesgos de obsolescencia tecnológica. Eso significa que en el transcurso del tiempo, conforme yo lo voy utilizando y conforme las tecnologías van evolucionando y conforme los sistemas tecnológicos o los sistemas de información van mejorando, empiezan a requerir mayor demanda de recursos sobre el servidor. Y conforme va pasando el tiempo y el funcionamiento del equipo, también se van desgastando sus diferentes componentes que lo conforman, ¿no? Entiéndase por componentes lo que es disco duro, fuente de alimentación, tarjeta madre, video, procesador, etcétera. Entonces, un servidor tiene un riesgo inherente que es la obsolescencia tecnológica. Y en base a ese riesgo, ustedes saben que se establece en organizaciones lo que son planes de migración, planes de renovación de data center, incluso en algunos, ¿no? Y bueno, se define una periodicidad de 4 años de vida, de 5 años de vida del equipo, mucho depende de lo que también te dice el fabricante. Entonces, estos son factores que yo tengo que considerar en mi análisis de riesgo. Lo que hicimos ahorita fue identificar un riesgo en servidor. Por ejemplo, otro riesgo. Hablemos un poquito de, ya yendo a la parte bancaria, que los sistemas transaccionales web del banco, es decir, que a la web que yo ingreso para realizar transferencias o realizar consultas a mi cuenta corriente o caja de ahorro, no se encuentre seguro, no esté protegido por un protocolo seguro o lo que comúnmente se conoce por el HTTPS, ¿no? Ahí existe riesgo de seguridad en este caso, ¿no? ¿Cuál sería el riesgo de seguridad? De repente, si mi sitio está publicado por HTTP, el sitio es susceptible, ¿no? A lo que es ataques de hombre en el medio. Bueno, las conexiones son susceptibles a ataques de hombre en el medio, son susceptibles a escucha no autorizada, ¿no? Que puede llegar a desencadenar en un efecto de pérdida de dinero para el cliente y por ende pérdida de confiabilidad sobre la imagen institucional, ¿no? Que fíjense que los riesgos son en cadena. A partir de un activo, yo puedo perder no solamente el dinero del cliente, puedo perder la confianza del cliente, puedo perder la reputación de mi entidad en el mercado, que eso te lleva a tener pérdidas catastróficas, ¿no? Para la organización. Entonces, más o menos para que vayamos viendo qué riesgos estamos viendo, ¿no? ¿Qué riesgos estamos analizando, perdón? Ya en la parte práctica vamos a plasmar de manera textual cuáles son estos riesgos. Vamos a agarrar unos 3 o 4 activos de información y vamos a empezar a desmenuzar cada uno de los riesgos. Bueno, después de haber identificado los riesgos sobre los activos de información, entramos a una etapa que es el análisis de riesgo. ¿Qué hacemos en análisis de riesgo? Una vez que nosotros hemos identificado, como se dice, el riesgo, tenemos que empezar a preguntarnos, ¿cuál es la probabilidad de que se materialice una amenaza?
¿Y cuál sería el impacto de la materialización de esa amenaza para mi negocio? Un pequeño ejemplo para esto. Vamos otra vez al tema este del servidor IBM que soporta el sistema contable de una empresa comercial. Sin el sistema contable, la empresa comercial, si el sistema contable no se encuentra disponible, la empresa comercial no puede facturar. ¿Y qué significa no facturar? No vender, ¿no? Entonces, bueno, algunas empresas pueden adoptar un plan de contingencia que es, yo le hago la nota de venta ahora y le llevo la factura, no sé, de aquí cuando se restablezca mi sistema, ¿no? Pero hay muchos clientes que, bueno, es muy importante el tema de la factura para el tema del descargo y deciden no hacerlo, digamos, ¿no? O incluso puede ser que la empresa de verdad necesite sí o sí facturar las ventas y no pueda adoptar un proceso de contingencia como hacerlo de manera manual. Entonces, en ese caso, la empresa se pierde de vender, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la probabilidad? Bueno, perdón, primero estábamos viendo el impacto. ¿Cuál es el impacto de mi empresa comercial si mi sistema contable no está disponible por un periodo de tiempo de, no sé, pongámonos una semana? El impacto es un impacto mayor porque estoy perdiendo el ingreso de dinero de una semana. Pero ¿cuál sería el impacto de que el sistema contable no esté disponible por un mes, por 2 meses, por 3 meses? Entonces, en función al tiempo, el impacto va creciendo. El impacto puede llegar hasta ser catastrófico para la organización. Puede llegar a representar una pérdida significativa que puede llegar a interrumpir la continuidad de ese negocio y decir, ok, esto ya no es rentable, estoy perdiendo más de lo que gano por culpa de que no tengo disponible este sistema o porque he perdido una base de datos histórica o por alguna otra razón que pueda ser desencadenada por un activo tecnológico. Entonces, en este caso, eh, existen impactos que pueden llegar a acabar con el negocio, ¿no? Y bueno, cuando hablamos de probabilidad, hablamos de la posibilidad de que una amenaza pueda llegar a afectar un activo de información. Por ejemplo, vamos a un ejemplo, vamos a un ejemplo un poco práctico, ¿no? ¿Qué pasa si yo vivo en un barrio que es peligroso, o sea, que es una zona donde existe bastante afluencia de malvivientes? Y resulta que me encuentro caminando un sábado por la noche, tipo 11, 12 de la noche. Yo les pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que me pueda suceder un incidente si conozco las condiciones de mi barrio? Es probable, ¿no es cierto? Es altamente probable porque estamos en una hora en la cual ya es un poco tarde y el barrio conocemos y sabemos que es peligroso. Entonces la probabilidad define la periodicidad el nivel de ocurrencia de que se pueda llegar a materializar una amenaza. Lo mismo sucede con activos tecnológicos de información. Por ejemplo, hablemos un escenario de ciberseguridad, hablemos un poquito de lo que es malware y ransomware. Bueno, un ransomware. Un ransomware es un malware que te encripta, ¿no? Te encripta la información que se encuentra en tu disco duro y que te pide una recompensa para liberar tu información. Yo les pregunto, tengo un servidor de archivos, ¿ok? Es una organización que a partir de un servidor de archivos empieza a compartir información, ¿no? Este servidor de archivos contiene bases de datos históricas de ventas, contiene bases de datos históricas contables, contiene inventario de productos, contiene lista de proveedores, lista de precios y un montón más de información sensible y confidencial, ¿no? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que este servidor de archivos pueda llegar a infectarse con algún malware? En este caso en particular con ransomware. Si yo en mi negocio no tengo implementado controles para mitigar, controles anti-malware, como por ejemplo antivirus, IDS, IPS, no tengo firewalls en la red, tengo mi red abierta, no tengo contraseña de Wi-Fi y un montón de otros factores más, es probable que pueda llegar a materializarse por lo menos en un año ese riesgo.
Y peor considerando que de repente, ustedes saben que en temas de ciberseguridad, todos los días que pasa es día que se genera un nuevo malware, que se crea un nuevo virus, que se crea un nuevo troyano, que se crea un nuevo gusano, y es un día que también, un día que pasa, es un día que también los antivirus lanzan parches de seguridad, las empresas estas de investigación de ciberseguridad empiezan a descubrir vulnerabilidades día cero y empiezan a implementar controles para su mitigación, ¿no? Entonces, el tema de ciberseguridad, todos los días hay novedades. Entonces, bajo ese contexto, es muy probable de que pueda llegar a ser afectado por un malware, por un ransomware en este caso. Y el impacto por toda la información que les acabo de decir que contiene ese servidor de archivos, ya ustedes se imaginarán, ¿no? El impacto para la organización. Entonces, cuando hablamos de gestión de riesgos de seguridad de la información, hablamos de proteger todo aquel activo de información que tiene valor para el negocio. Bueno, ya sabemos que en la etapa de análisis de riesgo de seguridad de la información, en análisis de riesgo, perdón, lo que hacemos es valorar la probabilidad y el impacto de que se pueda materializar algún riesgo. Y cuando hablamos de valoración de riesgo o evaluación de riesgo, hablamos de que aquí, en esta etapa, se empiezan a priorizar los riesgos. No es lo mismo decir que tengo un riesgo de acceso no autorizado a un sistema en particular, que decir que tengo un riesgo de no disponibilidad del sistema principal o del core financiero. Tengo un riesgo que de repente el de acceso no autorizado va a afectar a cierta parte de mi sistema y a cierta parte de mi negocio, pero el riesgo de no disponibilidad del core financiero va a afectar a todo el negocio, ¿no? Entonces, ahí yo empiezo a decir, empiezo a valorar los riesgos y empiezo a decir, ok, en base a esa criticidad, en base a ese impacto, voy a tratar primero el riesgo más alto, ¿no? El riesgo de mayor valor, ¿no? El de mayor impacto. ¿Por qué se hace esta priorización? Porque muchas veces las organizaciones tienen recursos limitados para poder gestionar los riesgos. Es decir, que si yo identifico riesgos que van a requerir la implementación de FIER, y cuando hablamos por FIER hago referencia a firewalls, a IDS, a IPS, a de repente controles WAF para protección de sitios web, hago referencia también a algún mecanismo de control en la red. Ustedes saben que tiene su presupuesto, ¿no? Tiene su inversión, no solamente en activos, sino en capacitación de la persona que lo administra, sino en el tema del mantenimiento, de las licencias, del soporte, ¿no? Porque de qué sirve tener fierro de última generación si no tenemos una administración sobre ese fierro, una buena administración sobre ese fierro que te permita mitigar diferentes riesgos. Me da igual si no tengo una buena administración poner un firewall de $100,000 y poner un firewall de estos mismos que vienen en los routers del proveedor, digamos. O sea, si no sé administrarlo y no sé sacarle el jugo a ese fierro, el valor del activo, al fin y al cabo, me va a significar más un gasto que un beneficio, ¿no? Entonces, en la valoración de riesgos se empiezan a priorizar los riesgos para su tratamiento. ¿Se acuerdan que en las diapositivas anteriores hablamos sobre el compromiso de la alta dirección de seguridad de la información? Es acá donde la alta gerencia tiene que decir que, ok, estoy comprometido, pero no solamente con el apoyo moral al oficial de seguridad de la información, sino que estoy comprometido con el presupuesto para la gestión de riesgos de seguridad de la información. Al fin y al cabo, la seguridad de la información no es nada sin la gestión de riesgos. Esto es el corazón de la seguridad de la información. Entiendo que de repente algunos de estos conceptos sea nuevo para ustedes porque, bueno, tengo entendido que algunos son estudiantes, otros están comenzando su carrera universitaria y otros, bueno, ya están trabajando, pero de repente no están inmersos en este mundo. Porque ustedes saben que en sistemas, en temas de tecnología, existe cada rama que al fin y al cabo termina siendo un mundo, ¿no? Especializarse en cada rama es bastante amplio el universo de conocimiento en temas de TI, sistemas, seguridad, auditoría, etcétera, ¿no? Pero el objetivo es que esta conferencia les sirva a ustedes como referencia para poder de repente diversificar en su conocimiento y poder tomar mejores decisiones en su organización, en sus empresas, porque ustedes tarde o temprano
van a llegar a ser jefes, van a llegar a ser responsables de infraestructura, van a llegar a tener poder de decisión sobre la compra o adquisición de nuevos activos tecnológicos. Entonces, la mejor manera de poder invertir recursos es realizar primero un análisis de riesgo para ver el costo, el beneficio del riesgo, el tema de repente y compro un fierro que cuesta $10,000 y al fin y al cabo veo que el activo de información que quiero proteger no está expuesto a ningún riesgo, digamos, ¿no? Entonces es importante que sepamos hacer este análisis. Y lo digo porque ustedes de aquí en futuro van a ser responsables de sistemas, van a estar a cargo de infraestructuras tecnológicas que requieren la inversión de recursos, ¿no? Entonces no hay mejor manera que ahorrarse recursos económicos en lo que de verdad es necesario, pero en estos tiempos de pandemia, ¿no? Donde toda la economía a nivel global se ha desplomado. Bueno, saliendo un poquito de la valoración de los riesgos, lo vamos a ver a mayor detalle en el caso práctico, ¿ya? Entramos a la parte de tratamiento de los riesgos. ¿Qué significa la parte de tratamiento de los riesgos? Aquí tengo una última diapositiva para hablar sobre el tratamiento de los riesgos. Cuando yo hablo de tratar los riesgos, significa que voy a tomar una decisión metodológica sobre el riesgo identificado. Es decir, que si yo encuentro un riesgo, no voy a decir, ok, hay que tratarlo comprando un firewall de $100,000, o hay que tratarlo comprando este fierro, digamos, ¿no? El tratamiento de los riesgos se realiza en base a los siguientes criterios. Primero, evitar. Evitar el riesgo significa que vamos a finalizar la actividad que dio origen al riesgo. ¿Ok? Por ejemplo, veamos una empresa comercial. Hablamos sobre los canales de venta, ¿no? Si vemos que no tengo el dinero y no tengo el conocimiento en el recurso humano para implementar un sistema web seguro que pueda permitir registrar las tarjetas de crédito, las tarjetas bancarias y poder hacer el débito y la compra en línea, si no puedo asegurar esa confiabilidad en la transacción, es probable que yo tenga que asumir más pérdidas que beneficios. ¿Por qué? Puede ser que 100 clientes me compren por tarjeta de crédito y resulta que de esos 100, 80 han sido susceptibles a algún ataque, les han robado su cuenta, etcétera, ¿no? Entonces, tengo 80 personas que se van a quejar, que van a de repente entablar una demanda, que van a de repente solicitar el resarcimiento de los daños económicos, ¿no? Que a la empresa le va a llevar un impacto de, no sé, pongámosle unos $20,000 mensual, digamos. Entonces, en este caso, el riesgo es mayor al beneficio, ¿no? Entonces, el tratamiento de riesgo propuesto sería evitar ese riesgo, ya no vender por aplicaciones web, ¿no? Evito ese modelo de negocio. Dejo de vender por web y me pongo a vender en mis oficinas hasta que sepa implementar correctamente el modelo de venta a través de Internet. Otro tratamiento de riesgo propuesto es el tema de transferir. Transferir significa que yo, como organización, propietario del proceso, no voy a correr con el riesgo, sino es que voy a agarrar y voy a contratar a un proveedor o un tercero que se haga cargo de tratar ese riesgo. Por ejemplo, ¿qué pasa si una empresa, pongámosle una empresa comercial, está establecida, tiene su data center, ¿ok? Tiene su centro de datos en el cual ustedes saben que cuando hablamos de obsolescencia tecnológica existen recursos tecnológicos que se vuelven obsoletos después de 5 años, después hay que invertir en discos duros, hay que invertir en mantenimiento de esos equipos, hay que invertir en el acondicionamiento del espacio de esos equipos, hay que invertir en energía eléctrica, hay que invertir en personal, hay un montón de cosas de invertir cuando nosotros administramos CPD. Y si nosotros no tenemos los recursos para mantener ese CPD, el CPD corre riesgo de no estar disponible cuando los funcionarios quieran acceder a los sistemas, ¿no? Corre riesgos, entonces en este caso, ¿qué es lo que hago? Las empresas optan por transferir este riesgo
a un tercero, que en este caso, por ejemplo, puede ser empresas como Datec, puede ser empresas como, no recuerdo el nombre, pero hay otras empresas que te pueden dar el servicio de alquiler de data center, ¿no? Entonces, en este caso, yo no pago ya el tema de energía eléctrica, no pago la renovación de disco duro, no pago el mantenimiento del servidor, sino es que pago por consumir un servicio, ¿no? Un servicio que está corriendo en el data center de mi proveedor. Entonces, ese es un ejemplo de poder transferir el riesgo. ¿Ok? El otro punto es mitigar el riesgo. ¿Qué significa mitigar el riesgo? Mitigar el riesgo significa implementar controles. ¿Ok? Vamos a ver, se me ocurre que veamos un riesgo relacionado a, veamos un riesgo de alta disponibilidad. ¿Qué pasa si yo tengo un servidor, un sistema core que trabaja con una base de datos? ¿Ok? Entonces resulta que esta base de datos yo necesito sacarla de producción para realizar mantenimiento y dejo de registrar transacciones en esas horas. Yo les pregunto, ¿tener una base de datos para un banco será suficiente? Obviamente que no, ¿no? Porque ustedes saben que siempre todo sistema requiere un mantenimiento y cuando hablamos de mantenimiento necesitamos sacarlo de servicio. Entonces, en este caso, los bancos implementan bases de datos paralelas, implementan gateway con balanceadores de carga en términos de transacciones para poder de alguna manera realizar el mantenimiento al fierro sin afectar al servicio al cliente. Entonces, estos son controles que te van a garantizar la disponibilidad, que van a aumentar la disponibilidad de tu sistema ante cualquier mantenimiento, ante una contingencia tecnológica que pueda sufrir tu base de datos, como por ejemplo fallas de disco duro, fallas de fuente, que ustedes saben como implementadores de tecnología, de repente algunos es una falla bastante común que suele suceder en la administración de data center, ¿no? Entonces, eso es mitigar. Mitigar significa implementar controles para tratar los riesgos, para reducir esos riesgos, ¿ok? Y aceptar es básicamente como la definición lo establece, aceptar el riesgo, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ser que el riesgo que yo he identificado es un riesgo de probabilidad baja y de impacto medio, por ejemplo, o de impacto bajo. O sea que si ese sistema, por alguna razón, llega a ser comprometido, no me afecta en nada. Por ejemplo, el sistema de registro de ingreso para control de días del personal. No es lo mismo que el sistema de control de ingreso deje de funcionar por una semana a que el core de ese negocio, a que el sistema core, el sistema principal, deje de funcionar un día, digamos, ¿no? Entonces, el que no funcione un día va a representar hasta incluso puede ser 1000 veces el costo de que tu sistema de huellas no funcione una semana. Entonces, en base a esa probabilidad, en base a ese impacto, existen riesgos que de repente se pueden aceptar. No necesito ni mitigar, no necesito ni transferir y tampoco necesito evitarlos, sino los acepto porque al fin y al cabo están debajo del apetito del riesgo de la organización. Bueno, aquí entra un nuevo concepto para el tratamiento de los riesgos, que es el apetito de riesgos. El apetito de riesgos significa hasta cuánto de nivel de riesgo la organización está dispuesto a aceptar. Si es que yo supero ese apetito de riesgo de la organización, tengo que empezar a tomar acciones de tratamiento, que pueden ser cualquiera de estas 4 que les acabo de mencionar. ¿Ok? Entonces, eso sería respecto a la teoría de lo que es la gestión de riesgos de seguridad de la información. Y ahora vamos a entrar a la parte práctica. En la parte práctica vamos a ver un pequeño análisis de riesgo de seguridad de la información que les va a ayudar a tomar decisiones sobre la implementación de controles o recursos tecnológicos. ¿Ok? Ustedes como futuros responsables de sistemas, como futuros oficiales de seguridad de la información o gestores de riesgos, van a poder implementar lo que estamos haciendo, la práctica que vamos a hacer para poder identificar si requiere o no requiere la implementación de controles.
Ahora tengo un archivo Excel que he preparado, por si acaso, solamente he creado las hojas. No sé si están viendo mi pantalla en este momento. Armando, ¿pueden ver el archivo Excel? Sí, ingeniero, se está viendo el archivo. Sí. Ya, ok. Bueno, lo que vamos a hacer es un análisis de riesgo de seguridad de información bastante básico, bastante corto, pero efectivo. ¿Ok? Y en base a los conceptos que acabamos de hablar, vamos a empezar a identificar. Primero, recuerdan los activos de información. Recuerden que los activos de información es todo aquel recurso que soporta, transmite o almacena información con valor para el negocio. En este caso, por ejemplo, vamos a nuestra diapositiva para que recordemos un poquito. Ustedes, si quieren, me acompañarán desde su casa con un archivo Excel identificando sus activos de información, o simplemente mirarán mi pantalla para que juntos podamos comprenderlo, ¿no? Ok, vamos a identificar activos de información de tipo hardware, ¿ok? Entonces, ¿qué activos de información de tipo hardware tenemos? Primero, el que hemos estado hablando, ¿no? El que hemos estado conversando. Vamos a ponerle servidor IBM. Descripción del activo de información, pongámosle que es un servidor que soporta el servicio core del negocio. ¿Ok? Es un servidor que soporta todas las transacciones del negocio. Y fíjense que es un solo fierro. ¿Qué procesos del negocio soporta? Procesos de operativos, procesos de venta, operativos y de venta. ¿Ok? En este caso, viendo esto, vamos a poner un código activo. ¿Ok? 001. Bueno, código activo 1. ¿Cuál es la criticidad de este activo? Por lo que podemos ver en la descripción, es un servidor que soporta el servicio core del negocio. Y vámonos a un escenario de entidad financiera, ¿ok? Que es donde me desenvuelvo mejor. Una entidad financiera, si tiene un servidor IBM que soporta el proceso core del negocio, es de una criticidad alta. Ya vamos a manejar 3 niveles de criticidad. Alta, medio y bajo, ¿ok? Listo, ya tenemos identificado un activo de información. ¿Qué otro activo de información podemos identificar? Vamos a hablar de servicios de software, servicios de tecnología de información. Entiéndase por servicio de tecnología de la información, el activo de información será el sistema de banca móvil, ¿ok? El sistema de banca móvil es el sistema que te permite ingresar a tus datos bancarios a través de tu celular. Por si acaso es un sistema distinto al servicio web transaccional, ¿no? Por ejemplo, yo entro a la página del banco y me voy a transacciones, es distinto. El sistema de banca móvil te permite acceder a tus datos bancarios desde una aplicación instalada en tu celular. ¿Cuál es la descripción del activo? Entonces ponemos que es el sistema transaccional para aplicaciones móviles. ¿Qué procesos soporta? Procesos operativos. Pero solo procesos operativos. Y bueno, de igual manera la criticidad es alta. ¿Ok? Bueno, aquí ya tenemos un hardware, ya tenemos un servicio de TI y vamos a crear un datos o información. ¿Ya? Entre datos e información vamos a registrar el datos. El activo de información vamos a registrar vamos a manejarnos con hardware, pero vamos a registrar acá el storage.
Ya, el storage, ustedes saben que es el servidor de archivos donde se almacenan los diferentes, la diferente información, ¿no?, que se puede manejar en entidades financieras, en alguna empresa. Vamos a poner un storage como activo de información, que, ¿cuál es la descripción de este activo? Es el servidor utilizado para el tránsito de información entre áreas, ¿ok? Este soporta procesos de las unidades de negocio. Al ser este un activo o un servicio interno, un servidor que soporta actividades dentro de la organización, el nivel de criticidad no está expuesto al cliente, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, si sucede algo con este storage, no va a afectar a la operativa, sino es que de repente va a afectar un poco a las tareas que tienen que realizar los funcionarios de manera interna. Entonces, en este caso, al no afectar procesos críticos, la criticidad sería media. ¿Ok? Y por último, vamos a identificar un activo de información. Me gustaría identificar de datos o información. A ver, hablemos de datos, ¿ok? Activo de información, datos, bueno, el tipo datos, ¿qué activo de información? Vamos a ponerle usuario de acceso a los sistemas. Por último, lo podemos poner como datos este tema de credenciales de acceso, perdón. Descripción, credenciales de acceso a los sistemas. ¿Qué proceso soporta? En este caso sería de las diferentes unidades del negocio y al ser credenciales, el impacto de la no disponibilidad de esto o de la afectación sobre los datos de credenciales podría llegar a ser medio, ¿no? Bueno, tenemos 4 activos de información identificados. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esto, después de identificar los activos de información, entrar a una etapa de identificación de riesgos. Voy a copiar mi columna de activos de información y vamos a empezar a identificar los riesgos. Por ejemplo, para servidores IBM, dijimos que este servidor tenía el rol de soportar el sistema core del negocio. ¿Qué riesgos tenemos identificados para los servidores IBM? El tema es obsolescencia tecnológica. Tenemos riesgos de obsolescencia tecnológica por si acaso un riesgo un activo de información puede tener más de un riesgo. ¿Ok? Entonces el servidor IBM no solamente tiene riesgo de obsolescencia tecnológica, sino que también de acuerdo a su ubicación o su tratamiento, tiene riesgo de fallas de disco duro, por ejemplo. ¿Ok? Entonces vamos a trabajar con estos 2 riesgos asociados a este activo de información. Vamos a hacer lo mismo con por si acaso, clasificación de riesgo. Vamos a considerar que estos 2 riesgos pueden afectar la disponibilidad del servicio de TI. ¿Ok? Ambos riesgos pueden llegar a afectar la disponibilidad del servicio de TI. Ahora vamos a hablar sobre sistema de banca móvil. El sistema de banca móvil, el sistema de banca móvil tiene diferentes riesgos. Por ejemplo, riesgo de, vamos a hablar sobre el riesgo
Ya. Bueno, les decía que podíamos manejar los riesgos por probabilidad, ¿no? Probabilidad significa que algún riesgo se pueda materializar constantemente, cada día, o algún riesgo que se pueda materializar de repente de manera ocasional, o algún riesgo que se pueda materializar, o es improbable que se materialice. Por ejemplo, ¿quién ha considerado riesgos de pandemia en sus últimos análisis de riesgo? Yo no conozco entidad financiera que haya considerado un riesgo de pandemia, por ejemplo, en sus procesos operativos, ¿no? Entonces es algo que de verdad era improbable y que al ser tan improbable ni siquiera se consideraba en los análisis. Porque bueno, según la OMS, una vez cada 100 años deberíamos esperar una pandemia, ¿no? Pero bueno, existen riesgos de esa manera que de verdad se puede considerar que son improbables, pero no significa que no vayan a suceder, ¿ok? Bueno, cuando hablamos sobre impacto, hablamos sobre los niveles insignificantes, que no tengo ninguna pérdida de valor si es que el riesgo se materializa, hasta catastrófico, donde de verdad pongo en riesgo la continuidad del negocio, si es que el riesgo llega a afectar el activo de información. ¿Ok? Entonces vamos a utilizar estos niveles para entrar a la etapa de análisis de riesgos. ¿Ok? Ya establecimos, ya identificamos los riesgos, ya identificamos los activos de información, ahora los vamos a analizar. Para eso voy a copiar mis activos de información y voy a copiar mis riesgos. ¿Ok? Listo. Veamos el activo de información servidor, el riesgo de obsolescencia tecnológica. Bueno, la clasificación de riesgo es un punto que lo tengo acá para ganar un poquito de tiempo. Vamos a ocultar esta columna, ¿ya? Porque es un dato nada más. De acá me interesa saber si mi servidor IBM es probable que vaya a ser afectado por alguna obsolescencia tecnológica. Por ejemplo, puede ser que yo este servidor lo tenga hace 7 años y no haya pensado en renovar el equipo. En ese sentido, si nos venimos a esta mapa de calor, yo le pregunto a ustedes, un servidor de 7 años soportando un sistema Core que no ha sido apagado en mucho tiempo, que no ha recibido mantenimiento, que no cuenta con las condiciones adecuadas para seguir operando de repente, ¿es probable que deje de funcionar? Vendría a ser un nivel 4, ¿no es cierto? Es muy probable que se pueda llegar a dañar, ¿no? Entonces estaría en un nivel 4. Nos venimos acá en nuestra tablita y ponemos probabilidad 4. Ahora, considerando que es un servidor que según el activo de información soporta procesos core del negocio, procesos bastante robustos, ¿cuál sería el impacto de que ese servidor no funcione? ¿Sería un impacto mayor? ¿Sería un impacto catastrófico? Depende del tiempo de no disponibilidad, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, vamos a considerar un impacto mayor. Si ustedes se dan cuenta, esta toma de decisión no la puede realizar solamente una persona. Una sola persona no puede decir, es probable que esto ocurra y el impacto sería este. Y es por eso que les decía hace un momento atrás de que esto lo tiene que realizar un equipo colegiado, un equipo multidisciplinario, ¿no? De las diferentes unidades del negocio que te puedan decir, oye, mira, de verdad que si este servidor no está disponible, para mí es complicado porque no vamos a poder registrar X venta, no vamos a poder registrar esta transacción, y a mí el cliente me llama, se queja y se queja la ASFI, o pueden poner esta demanda, o hasta el área legal tiene que participar acá, si se dan cuenta, ¿no? Entonces, voy a decir que el impacto de la no disponibilidad de ese servidor es 4. Entonces, ponemos acá 4. El riesgo inherente es el riesgo sin la implementación de controles. En este caso, el riesgo, para verlo desde un punto de vista de análisis, es la probabilidad por el impacto, ¿no? Entonces, en este caso, tendríamos un riesgo de probabilidad por impacto que sería 4,416. Entonces, este riesgo, pongámosle de nombre R1,
lo ubicamos en nuestro mapa de calor en probabilidad moderado y impacto mayor. Entonces aquí tenemos un riesgo 1. Fíjense que ya tengo identificado un riesgo y está en el mapa de calor en la zona alta. Entonces eso significa que yo tengo que implementar sí o sí medidas para poder tratar este riesgo. Ya lo vamos a ver en la etapa de tratamiento. ¿Ok? Vamos a evaluar otro riesgo ahora. Sobre el mismo riesgo, sobre el mismo servidor IBM, ¿cuál es el riesgo de falla de disco duro? Pongámosle que la última vez que le cambié el disco duro a este servidor o el RAID o la RAID de discos duros que tiene este servidor fue el año pasado. En ese caso, ¿qué tan probable es que se materialice un riesgo de no disponibilidad del servicio core por falla en el disco duro? Si yo le cambié el disco duro o el array de discos duros el año pasado, ¿sería probable de que los discos duros fallen? Yo les pregunto eso a ustedes. ¿Qué opinan? Yo creo que es posible, ¿no? Es posible que los discos duros lleguen a fallar pese a que son nuevos, pero no veo que sean improbables, digamos, ¿no? Es posible porque ustedes saben que cuando hablamos de medios tecnológicos, todo es posible, ¿no? Hay cosas que te las compras hoy día y mañana ya no están funcionando porque tienen algún desperfecto de fábrica, ¿no? Entonces es posible, vamos a posicionarnos en probabilidad 2. ¿Ok? Y fíjense que acá vamos a tener una visión clara de que si es probable, la no disponibilidad del servicio, como habíamos dicho hace un momento, era mayor. ¿No ve? El impacto era mayor, entonces nos posicionamos en impacto 4. Entonces hacemos el producto, ¿no? 2 por 4, 8. Entonces en este caso, el riesgo 2, que estoy analizando, estaría posicionado en mi mapa de calor en probabilidad 2, riesgo, impacto mayor, riesgo 2. Fíjense que este riesgo es medio. No es un riesgo alto, es un riesgo medio, pero tengo que implementar medidas para poder tratarlo, porque fíjense, está a un peldaño de ser un riesgo alto, ¿no? ¿Y todo por qué? Porque los discos duros, o sea, pueden llegar a fallar, pues son medios tecnológicos, son susceptibles al fallo, ¿no? Hasta incluso de fábrica. Ya vamos a ver más después en el tratamiento qué tipo de controles puedo implementar para tratar este riesgo. Y aquí es donde viene, ¿no?, la parte operativa de que yo tengo este software para vender, de repente este software te puede ayudar, etcétera, ¿no? Ahí entra la parte técnica. Vamos a revisar este otro riesgo. Espero que me estén siguiendo, la verdad, y me gustaría de que, bueno, no puedo habilitarles su micrófono por el tema de tiempo, pero espero que estos ejemplos les sirva de práctica para que puedan de repente asociar algún proceso de su negocio y decir, ah, mira, esto me está pasando, ah, mira, tengo que tomar esta acción, digamos, ¿no? Bueno, vamos al sistema de banca móvil. Creo que va a ser este el último riesgo que vamos a analizar por el tema del tiempo. Ya después vamos a ver el tema de tratamiento de estos 3 riesgos identificados. Ok, en el sistema de banca móvil tengo riesgo de DOS. Ok, el riesgo de DOS en ciberseguridad es un ataque de negación de servicios que es lo que hace es mantener no disponible tu sistema, ¿no? Hacerlo no accesible para los clientes. Entonces yo les pregunto, ¿cuál es la posibilidad de que se materialice un DOS en un servicio transaccional? ¿Es probable en Bolivia que una entidad financiera pueda recibir un ataque de este tipo? Y no digo de DOS solamente, sino que de DDoS, un ataque de denegación de servicios distribuido, ¿no? Porque cuando hablamos de servidores, un ataque de denegación de servicios de un solo host o de un solo equipo no es suficiente para tumbar un sistema, ¿no? Sino es que cuando hablamos de DOS distribuidos, hablamos de un conjunto de equipos tecnológicos que realizan un ataque o unas peticiones a un servidor en un mismo instante de tiempo, y por la cantidad de peticiones llegan a hacer que el sistema no se encuentre disponible para el acceso. Es un conjunto, no de un equipo, de más de los 100 incluso pueden ser, ¿no? Entonces, en este caso, ¿es probable que se materialice un riesgo de este caso? Vamos otra vez a nuestro mapa de calor. La probabilidad vendría a ser, yo considero que es ocasional.
porque no faltan estudiantes que están haciendo pruebas de herramientas de ciberseguridad que de repente quieren afectar a algún sitio transaccional, o considerando este tema de crisis mundial, estos grupos de hackers o piratas informáticos, no, perdón, de piratas informáticos, quieran de repente obtener algún beneficio, ¿no? Entonces, en este caso, considero que es una probabilidad ocasional que se puede materializar en un periodo de tiempo mediano, ¿no? Entonces, vamos a tomar una probabilidad 3. Y ahora el impacto. ¿Cuál sería el impacto de negación de servicio? No tener disponible mi servicio para realizar banca por internet no me representa ninguna pérdida económica por el hecho de que el cliente no va a perder dinero, sino es que solamente no va a poder realizar su transacción. Y esto le llega a afectar a la imagen de la organización y a la confiabilidad de los sistemas, pudiendo llegar el cliente hasta a retirar su dinero para llevárselo a otra entidad financiera, ¿no es cierto? Entonces, para la entidad, considerando el universo de clientes que tienen el acceso a banca móvil y el universo que tampoco tienen acceso, porque no todos los clientes realizan transacciones por banca móvil, es más, algunos no confían mucho, no tienen esa facilidad de adaptarse a las tecnologías y realizar transacciones y lo utilizan su banca móvil solo para consulta, digamos. Considerando ese escenario, el impacto en este caso sería crítico, no sería mayor, porque no es algo que me afecte directamente a las transacciones ni genera ni materializa alguna pérdida en el instante, ¿no? Sino es que puede representar una pérdida reputacional que sí es crítico, pero no mayor, no genera una pérdida al momento. Vamos a tomar un nivel 3, ¿ok? Fíjense, esta decisión, lo que les estamos conversando en este momento es algo, cuando lo llevamos a la práctica, muy difícil de, perdón, 3 más. Es muy difícil de poder acentuarlo, ¿no? Al tema sentarlo al tema de los procesos de negocio, por eso que es muy importante la participación de un equipo multidisciplinario. Ok, entonces vamos a ubicar nuestro riesgo 3 en el mapa de calor, estaría por acá. Ahora vamos a entrar a ver lo que es el concepto de apetito de riesgo. El apetito de riesgo es una barra, es como un límite que la entidad está dispuesto a aceptar, ¿ok? Vamos a insertar una pequeña forma. Por ejemplo, pongamos que el banco está dispuesto a aceptar todos los riesgos que se encuentren debajo de esta barra que estoy rayando. ¿Ya? Todos los riesgos que se encuentren por debajo de estos niveles, el banco los va a aceptar, o la empresa que sea los va a aceptar. Pero si el riesgo que estamos tratando supera esta barra, el banco va a implementar controles, va a implementar medidas de mitigación para poder reducir estos riesgos, ¿no? Entonces, en este caso ya entramos a una etapa de lo que es el tratamiento de los riesgos. En el caso de evaluación de los riesgos es simplemente agarrar y decir, ok, de estos riesgos, este es alto. Esto significa que primero lo voy a gestionar y voy a invertir los recursos necesarios para gestionarlo antes que los otros, ¿no? Entonces este tiene una prioridad, por decirlo, 1. Primero voy a gestionar este, después voy a gestionar este otro y después voy a gestionar este otro. Eso es la evaluación de los riesgos, ¿ok? Voy a invertir primero recursos para mitigar este riesgo, después voy a invertir recursos para mitigar este otro riesgo y después voy a invertir recursos para mitigar el riesgo de fallas de disco duro. Eso es la parte de evaluación de los riesgos. Es bastante sencillo, ¿no? Bueno, en el tema de tratamiento de los riesgos ya se pone un poco más complejo. Vamos a agarrar nuestra misma tablita. Acá nos vamos a poner tratamiento, ¿ok? Para tener toda la información. Tratamiento. Ok. Tengo un riesgo de obsolescencia tecnológica. ¿Qué controles yo puedo identificar para empezar este riesgo? ¿Qué es lo que hago con este riesgo? ¿Lo mitigo? ¿Lo transfiero?
lo acepto. Ya sabemos que aceptar no es una opción porque está por encima del apetito de riesgo. Tengo que tomar una de estas tres medidas. Tengo que evitar el riesgo, que significa anular el proceso de negocio que genera ese riesgo, que hablando de un sistema bancario, eso está descartado. Tengo que, las opciones en este momento que podemos adoptar son o mitigar el riesgo o transferir el riesgo. Y por la regulación nacional respecto a las entidades financieras, lo más aconsejable es mitigar el riesgo, disminuirlo, porque no puedo transferirlo porque es un sistema core. Y al transferirlo le estoy dando el acceso a otra empresa a mi información que es sensible, es confidencial porque son datos del cliente, es información privada, ¿no? Entonces, en este caso, transferir de riesgo queda descartado, porque transferir de riesgo es agarrar y decir, este riesgo yo no lo voy a asumir, voy a contratar a un proveedor para que se lo lleve y ellos lo administren. Entonces, nuestra opción más idónea es mitigar el riesgo. ¿Qué controles yo puedo implementar para mitigar este riesgo de obsolescencia tecnológica? Primero, puedo implementar un plan de, de renovación tecnológica. El plan de renovación tecnológica es un recurso que te va a permitir decir o identificar con qué periodicidad vas a cambiar tus servidores, ¿ok? Puedo implementar también, por si acaso puedo implementar más de un control, ¿ok? Puedo implementar también lo que es un monitoreo de los recursos de hardware. Monitoreo de los recursos de hardware. Vamos a hacer de cuenta, vamos a tomar solo estos dos controles, ¿ok? El monitoreo de los recursos de hardware viene a ser un proceso automático. Entonces, en función a si mi proceso es automático, es semi-automático o es manual, cada uno de estos procesos, de estos controles, perdón, tiene un nivel de efectividad, ¿ok? El automático es un control efectivo, entonces tiene un nivel de efectividad de 3, el semiautomático tiene un nivel de efectividad de 2 y el manual tiene un nivel de efectividad de 1. El plan de renovación tecnológico es un proceso preventivo, ¿ok? Y al ser un proceso preventivo te permite realizar la gestión antes de que pase. Entonces el valor del control vendría a ser en este caso 2, ¿ok? El monitoreo de recursos de hardware te permite alertar en línea cuando algunos dispositivos están fuera de los parámetros normales. Entonces es un control automático que te da un nivel de 3. Si nosotros agarramos y vemos cuál es el riesgo inherente de este, es 16. Y sumamos el control, que sería 5, reducimos este riesgo de 16 a 11. ¿No ves? Entonces, al reducir este riesgo de 16 a 11, ya ubicándonos en nuestro mapa de calor, perdón, acá, en nuestro mapa de calor, este riesgo deja de estar en una zona alta, sino que se va a llegar y se va a posicionar por acá. ¿Vale? Entonces, de alguna manera ya estamos implementando más controles. ¿Qué control más puedo identificar para bajar este riesgo de medio a bajo? ¿Qué control más podemos identificar? En este caso, podríamos implementar un control que es redundancia. ¿Ok? Redundancia, con este control de redundancia, lo que hacemos es tener dos servidores con la misma función y tener un gateway que administre el balanceo de carga de las peticiones hacia ese servidor. En este caso tenemos una duplicidad de almacenamiento de información. Si pierdo un dato, lo tengo en mi base de datos paralela, digamos, ¿no? Entonces, en este caso, este control tiene un nivel de efectividad de 3. Si nosotros sumamos estos controles, ya tenemos un nivel de efectividad de 8. Entonces, de lo que era el riesgo original, lo reduce. Sería 16 menos 8 y ya tendríamos el riesgo residual, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, nuestro riesgo, que en principio era alto, de acuerdo a los controles que yo voy implementando, lo voy bajando. Entonces, el riesgo 1 ya se posicionaría acá. Es un riesgo que, de acuerdo al apetito del riesgo de la entidad, ya lo puedo aceptar. ¿Me entienden? Entonces, de esa manera nosotros identificamos controles. Fíjense que
Nuestro riesgo fue de alto a medio y al fin con la cantidad de controles que hemos implementado llegó a abajo. Vamos a identificar los controles para estos dos riesgos más para finalizar, porque nos vamos a pasar un poquito de tiempo. Vamos a hacerlo un poco más rápido, ¿ok? Bueno, para los riesgos de fallas de disco duro, fíjense que el monitoreo de recursos de hardware nos va a ayudar a mitigar este riesgo, ¿no? Y si implemento un tema de redundancia en base de datos, también va a llegar a ser un control que me va a mitigar el riesgo de falla de disco duro, porque al tener una duplicidad en storage o en información, ya tengo de alguna manera la información disponible, ¿no? Entonces tengo el riesgo que en principio era 8, con los controles le estoy bajando 6, ¿no? Entonces ya tengo un riesgo que se puede llegar a aceptar. Este riesgo en este caso vendría a estar por acá, ¿no? Entonces ya traté el riesgo que estaba en medio y lo bajé a un nivel aceptable. ¿Ok? Lo mismo para este acá, riesgo de DOS. Aquí, ¿qué control implementamos para evitar ataques de DOS? Implementamos lo que son Web Application Firewall, que son dispositivos que se implementan en la red perimetral para poder mitigar los DOS. Y este tiene un nivel de efectividad de 3. En este caso, con este nivel de efectividad de 3, nuestro riesgo inherente es 9 menos 3, viene a ser un nivel de 6. Entonces el 6 lo tenemos por acá, acá. ¿Ok? Entonces fíjense que de esta manera, mediante la identificación de estos controles, nosotros hemos tratado estos riesgos y los hemos bajado de riesgos altos o medios a riesgos bajos que pueden ser aceptados por la entidad o la empresa, ¿no? Entonces básicamente en esto consiste la gestión de los riesgos, en identificar los riesgos, en analizar los riesgos, en evaluarlos para su tratamiento, porque recuerden el tema que las empresas no tienen recursos ilimitados, sino que tienen recursos para lo esencial y para lo necesario, y en lo que es el tratamiento de los riesgos al finalizar, ¿no? Que es esta fase. Bueno, Armando, colegas, eso sería respecto a un vistazo bastante rápido y general de lo que es la gestión de riesgos. La verdad, este es un mundo para aprender. Esto es una especialidad, existen certificaciones, existen programas de diplomado para entender mejor este tema de gestión de riesgos. Los invito a formarse en este tema de gestión de riesgos porque es tendencia actualmente en Bolivia y en el mundo, ¿no? Entonces, es muy valorado el gestor de riesgo que puede identificar esto y alertar antes de que se materialicen pérdidas, porque ser preventivo es la mejor manera de poder evitar las pérdidas, ¿no? Te cedo la palabra, Armando, para poder de repente entrar al tema de lo que me comentabas de las preguntas y respuestas. Muchas gracias, estimado ingeniero. La verdad es muy gratificante el tema de compartir conocimiento. Agradecemos su experiencia. Agradecemos su tiempo que nos da, ¿no? A todos los participantes que podrían ser invitados.